temario cuenta con 4 puntos. Uno es conceptos básicos de costo. 2, la receta estándar. 3, cómo evaluamos y renovamos la carta, que se relaciona mucho con lo que es la ingeniería del menú. Y concluimos con el punto de equilibrio. Entonces, como conceptos básicos de costo, lo primero que tenemos que tener claro es qué entendemos nosotros por costo. Si analizamos bien la palabra, el costo viene de lo que cuesta algo, de lo que me cuesta ya sea comprar, preparar, fabricar, como le queramos decir. Entonces, para nosotros, costo va a ser todo lo que es la suma de salidas o desembolsos de dinero para ya sea comprar un producto o un servicio. Recordemos que el área gastronómica viene siendo brindar un servicio, porque no solamente se vende alimentos y bebidas, vendemos también un servicio. Es decir, el servicio que recibe el cliente en comensal parte, como dije, no solamente cuando él se le entrega un producto, que puede ser alimento y bebida, sino que desde la atención, desde que lo recibe una anfitriona, desde que lo acomoda un mozo, etcétera, todo eso viene siendo un servicio. El espacio, la música, todos son servicios que se está brindando. Por lo tanto, que quede claro que no solamente se vende alimento y bebida, está todo involucrado dentro del concepto de lo que es gastronomía. Ok, la idea en este caso es que cuando decimos que es un costo, porque hemos comprado ya sea un producto o un servicio, y el objetivo es que esto en el futuro nos entregue un beneficio. Si nosotros nos damos cuenta que lo que hemos comprado no me entrega un beneficio, simplemente va a ser un gasto. Ejemplo de ello sería, por ejemplo, los productos de limpieza. Un restaurante compra productos de limpieza, pero no es un costo para el negocio, sino que simplemente es un gasto. Porque yo no voy a obtener un beneficio posterior con eso, no lo voy a revender. ¿Ok? Por lo tanto, estos beneficios se obtendrán cuando el producto se venda. Acá tenemos un ejemplo. El restaurante dice que compra ingredientes para posteriormente preparar su receta. En este caso, la compra de los ingredientes es un costo, ya que posteriormente se obtendrá un beneficio al vender dichas preparaciones. Como conceptos básicos también sucede en la práctica que uno a veces confunde costo, gasto, pérdida, pensando que son sinónimos. Y obviamente no lo son. Ya mencionaba que el concepto de costo era sacrificar un beneficio en este momento para obtener bienes y servicios. Y acá hay que tener claro que al momento de una compra se incurre en un costo para obtener beneficios. Y cuando obtengo los beneficios, el costo en este caso se convierte en un gasto. ¿Ya? Es decir, en el ejemplo tenemos que las compras de ingredientes que realiza un restaurante para posteriormente preparar su receta, las consideramos costos. Es decir, cuando están dentro de nuestro negocio y todavía no se han preparado, pasan a ser costos. Cuando ahora esas preparaciones se concretan, salen los platos, el costo de ese producto, en el área de contabilidad de costos, se le llama gasto. Es decir, es sinónimo de los productos vendidos, el costo de los productos vendidos. Veamos la definición. Dice: gasto es un costo que ya no es vigente por cuanto ya ha producido un beneficio. En el ejemplo, como dice acá, cuando el restaurante venda sus platos, el costo de ese plato se transforma en un gasto. En otras palabras, el gasto es sinónimo de costo de los productos vendidos. Continuando con los conceptos básicos, tenemos ahora lo que es pérdida. Dice ahí: artículos o servicios en su totalidad o parte de ello que se vuelven sin valor al no reportar ningún beneficio. ¿Qué ejemplo tenemos de pérdida? Las pérdidas, por ejemplo, son los productos defectuosos, los que están vencidos, los que tienen rotura, los que se robaron, etc. Y por último, para poder hacer un caso práctico, se incorpora el concepto de ingreso. Dice: ingreso es el precio de los productos vendidos o servicios prestados. En este caso simplemente sería la venta de alimentos y bebidas. Entonces veamos un ejemplo donde aplicamos estos conceptos. Dice ahí: un restaurante compra 8 productos a 15 soles cada uno y posteriormente vende 5 de ellos a 20 soles. Obviamente lo vende a un precio más alto para poder obtener un beneficio. Y de los productos que quedan en el almacén, 2 son castigados por defectuosos, es decir, son dados de baja. Entonces, con este ejemplo pide determinar el costo, el gasto, la pérdida y el ingreso. Entonces, recordando la definición de costo,
sería simplemente la compra. Se han comprado 8 productos a 15 soles cada uno. Por lo tanto, nuestro costo es 120 soles. Me pide ahora el concepto gasto. Dijimos que gasto era el costo que no era vigente porque ya me ha producido un beneficio. En este caso, sería la cantidad de productos que yo vendo, pero a precio de costo. Hemos vendido 5 y cada uno de ellos me costó 15. Es decir, dejaron de ser costos y se transforman en un gasto. Y el concepto pérdida serían aquellos 2 productos que estaban defectuosos, que se dieron de baja. Cada uno de ellos me costó 15 soles, por lo tanto mi pérdida es de 30. Y el último concepto, ingreso, es sinónimo de ventas. Hemos vendido 5 de ellos a su precio de venta, es decir, 5 por 20, 100 soles. En el libro, porque como les decía, esta presentación está un poco resumiendo parte de lo que es el libro, pueden ver más ejemplos de esto, ¿ya? Y no pensar de que porque hemos vendido 5, 2 estaban defectuosos y hemos comprado 8, la pregunta es ¿qué pasa con ese 1 que está ahí en el aire? Simplemente forma parte del stock, ¿ya? No asumir de que se ha malogrado o que está defectuoso, simplemente se puede vender al día siguiente o días posteriores. El otro tema también que es importante resaltar es el tema de la clasificación de los costos. Existen muchas clasificaciones. Acá menciono algunas que son, por decirlo de una forma, las más usadas o las más conocidas. Una de ellas es de acuerdo a los elementos del costo. Otra en relación con la producción o preparación. Y por último tenemos de acuerdo al volumen o cantidad, que es lo mismo. Entonces, de acuerdo a los elementos del costo, tenemos 3 elementos: la materia prima, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación o preparación, también se le puede llamar. Como concepto de materia prima, podríamos decir que la definición viene siendo las principales sustancias que se utilizan para preparar un producto o un plato en este caso. Y para que se pueda transformar en un producto terminado, en este caso esta preparación, va a necesitar la ayuda de la mano de obra y de los costos indirectos de fabricación. A su vez, la misma materia prima la podemos separar en 2 conceptos, en materia prima directa y materia prima indirecta. Las definiciones que aparecen en varios libros y varios autores mencionan algo muy genérico. Dicen, por ejemplo, que la materia prima directa representa la principal costo de materia prima que se utiliza en un producto. En cambio, la materia prima indirecta es simplemente aquella materia prima no considerada principal o directa. O sea, esas definiciones no me dan mucha respuesta. En otras palabras, si estamos, por ejemplo, preparando un queque, toda mi materia prima, para que empecemos a considerar primero lo que es materia prima, serán todos mis ingredientes: harina, huevo, leche, azúcar, polvo de hornear, esencia de vainilla. Y ahora, de toda esa lista de materia prima o insumo, tenemos que separar aquellos que son directos, es decir, aquellos que representan el principal costo. En este caso podría ser la harina, huevo y leche. Y el resto de los otros ingredientes sería nuestra materia prima indirecta. ¿Qué quiero decir con esto? No estoy diciendo que porque es algo indirecto no es importante. Obviamente todo es importante para poder hacer ese producto. Simplemente la separación entre algo directo e indirecto es por el tema de costo. Lo que tiene mayor costo es considerado directo y menor costo es algo indirecto. El otro elemento es la mano de obra. La mano de obra está considerada como el esfuerzo mental o físico que se utiliza para preparar un producto. Y también se puede separar en 2 grupos: mano de obra directa y mano de obra indirecta. Acá también el concepto de mano de obra directa se relaciona también a aquellos que están relacionados directamente con la preparación de ese producto. Si volvemos al ejemplo del queque, en este caso sería el cocinero. Una mano de obra indirecta sería, por ejemplo, el vendedor. Lo tenemos en una tienda que es una pastelería. La cajera, por ejemplo, también estaría considerada una mano de obra indirecta. Y por último tenemos el elemento que es los costos indirectos de fabricación, que también las definiciones que aparecen en muchos libros no es muy clara. Dice que son aquellos costos no considerados como materia prima directa o mano de obra directa, es decir, todo lo que sea indirecto.
En este caso, volviendo al ejemplo del queque, sería para nosotros el gas que utilizamos para la cocción. Si se dan cuenta, en ese caso el gas no es considerado una materia prima, no es un insumo, ni tampoco estamos hablando de una persona. Por lo tanto, podríamos verlo incluso hasta como por descarte, nos queda esa opción, clasificarlo como un costo indirecto de fabricación. Si se gasta también en el alquiler del restaurante, también podríamos considerarlo como un costo indirecto de fabricación. Los consumos de luz, agua, teléfono. También va a depender cómo queremos estructurar nuestro negocio también. O sea, algunas cosas que podríamos considerar indirectas, simplemente podrían ser hasta incluso gastos de administración y venta. Otra clasificación que tenemos se llama con relación a la producción o preparación. Y aquí tenemos dos conceptos. Uno de ellos es el costo primo, o el costo inicial, y el otro es el costo de conversión o costo final. Se le llama costo primo porque es lo primero, o sea, cuando nosotros queremos preparar algo, lo primero que debemos tener es nuestra materia prima directa, y de ahí le adicionamos la mano de obra. Entonces, la suma de ambos elementos se le considera costo primo o costo inicial. Y también el costo de conversión es la suma, en este caso ahora, de la mano de obra directa con los costos indirectos de fabricación. Si se dan cuenta, ambos elementos de clasificaciones de costo tienen en común la mano de obra. Esa es otra forma de clasificar también los costos. Acá nos podríamos hacer la pregunta, bueno, ¿y dónde está incluida la materia prima indirecta y la mano de obra indirecta? Bueno, ambos están acá, en los costos indirectos de fabricación. Ahí aparecen esos elementos que se habían mencionado en la clasificación anterior. Y tenemos esta última clasificación que es de acuerdo al volumen. Y aquí tenemos los conceptos de costos variables, costos fijos y costos semivariables, o también costos mixtos o semifijos, también aparecen en varios libros así. Entonces veamos el concepto de costo variable. Si observamos la gráfica, aparece por un lado los costos totales y lo que es la producción o preparación. Como definición, costo total, podemos decir que esos son aquellos en que el costo total va a variar en proporción a la misma cantidad que se va preparando o produciendo. En el ejemplo tenemos, si se prepara un producto, me cuesta 5 soles. Si preparo 2, 10 soles. Y si hago 3, 15 soles. Es decir, a medida que fue aumentando la cantidad de preparaciones, mi costo también fue aumentando. Esa es la primera parte de la definición. Dice que son aquellos en que el costo total varía, o se llama costo variable. Pero dice que su costo unitario permanece constante o fijo. Si observamos, acá tenemos 3 puntos, punto A, B y C. Y acá tenemos una tabla donde se analizan cada uno de esos puntos. Estamos analizando por un lado el costo total y el costo unitario. Fijémonos, en el punto A, el costo total son 5 soles. ¿Entre cuántos productos? Entre 1. 5 entre 1, costo unitario, 5 soles. En el punto B, mi costo total son 10 soles. ¿Pero entre cuántos productos? Entre 2. 10 entre 2, 5 soles el costo unitario. Y por último, en el punto C, mi costo total son 15 soles. ¿Entre cuántos productos? 3. 15 entre 3, 5. ¿Qué pasó con su costo unitario? Permaneció fijo o constante. Eso sucede, repito, en el concepto costo variable. El segundo clasificación de costos serían los costos fijos, que según la definición es todo lo contrario al costo variable. La definición dice que son los costos totales, el costo fijo, dice, son aquellos en que el costo total permanece fijo o constante en un nivel relevante de producción. Acá tenemos 3 niveles. Y dice, mientras que su costo por unidad varía. Todo lo contrario. Entonces, según la primera definición, decía que son los costos se mantienen fijos según los niveles de relevante de producción. Acá en este ejemplo tenemos 3 niveles. Este es mi primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. Entonces también vamos a hacer un esquema donde analizamos 3 puntos. Imaginemos que un costo fijo, en este caso sería un alquiler de una máquina que me permite fabricar o preparar de 1 a 50 productos. Prepare 1, prepare 2, 10, 50, se tiene que pagar igual 4.000 soles. Ese es un costo fijo.
Entonces en el análisis también hago 3 puntos. ¿Qué pasa si se prepara un solo producto? Si se hacen 25 o 50. Entonces analicemos los 3 puntos. En el punto A, su costo total son 4.000 soles. ¿Entre cuántos productos? En este caso, 1. 4.000 entre 1, 4.000. Punto B, ¿cuál es su costo total? 4.000 soles. ¿Pero entre cuántos productos? 25. 4.000 entre 25, 160 soles. Y en el último punto, el C, nuevamente, ¿cuánto es su costo total? 4.000 soles. ¿Entre cuántos productos? 50. 4.000 entre 50, 80 soles. Entonces, según la definición, decía que el costo total permanece fijo, mientras que su costo por unidad varía. Y por último, nos quedan los costos semivariables. La definición simplemente dice que son aquellos que poseen ambas características, una parte fija y una parte variable. Ejemplo de ello podría ser, por ejemplo, el sueldo de un cocinero, incluida su hora extra. Su parte fija serían los sueldos, su parte variable serían las horas extras. Bien. Bien, pasamos entonces a lo que es la receta estándar. La receta estándar viene a ser, como el nombre lo dice, el estándar, lo ideal, lo que debiera usarse siempre. Para llegar a esa conclusión, obviamente hay que hacer varias pruebas. Yo tengo acá un ejemplo de una receta que se llama espagueti a la marinara. Obviamente las cantidades que se utilizan para esta receta, se tuvo que ya llegar a esa conclusión de que se necesita de espagueti, por ejemplo, para 8 porciones, 2 kilos de espagueti, 600 gramos de camarón. O sea, ya está la receta estándar, en la cual ya se ha comprobado que esa es la cantidad que se necesita. La mayoría de los restaurantes, lamentablemente, yo aseguro más del 90%, su receta estándar no están escritas. Siempre la maneja el chef y de una forma muy, muy celosa. Eso, lamentablemente, hay que empezar a cambiar esa actitud, ya que hoy en día hay recetas por todos lados. O sea, eso de yo quedarme con mi receta, que nadie más la sepa, no sirve. Realmente, repito, es una actitud que hay que empezar a cambiar, porque el hecho de que un documento esté escrito nos facilita muchas cosas. Se contrata nuevo personal, tenemos un nuevo evento y necesitamos más personal, simplemente se le muestra la receta y el objetivo es lograr siempre 3 condiciones: la misma cantidad, la misma calidad y el sabor. A mí incluso me ha pasado, voy a veces a un restaurante, me gusta mucho la preparación, y voy otro día y pido la misma preparación, y a veces no es el mismo sabor o no es la misma cantidad. Entonces lo primero que uno piensa es, cambiaron el chef, ya no está trabajando, no sé. Entonces, esa es la característica de que la receta estándar, repito, debe estar siempre escrita, para que así se pueda acceder a ella y lograr siempre los mismos resultados. Bueno, en este ejemplo, este es un formato que puede variar, pero generalmente se utiliza el que estoy mostrando. Tenemos por un lado la primera columna, los ingredientes. Y aquí viene la primera pregunta: ¿cómo ordenamos los ingredientes? Bueno, hay varias opciones, lo podemos ordenar según el uso de importancia de cada uno de los ingredientes, o de mayor costo a menor costo, o lo ordenamos según la naturaleza, que es cuáles son, por ejemplo, carne, verdura, esencia, especia, etc. O simplemente como queramos, se puede ordenar como uno quiera. De ahí vienen las cantidades y viene la tercera columna, la unidad de medida. Esto también es muy importante. Generalmente se sugiere usar unidades de medida universales y siempre la unidad mayor. Por ejemplo, kilo, litro, unidades, atados, ¿ya? Aunque necesitemos menos de esa cantidad o más, la unidad de medida, lo ideal es que sea la medida universal o macro, repito. Tercera observación, con respecto a los precios. Los precios deben ser sin IGB o IVA para otros países, que se le llama, porque este impuesto a las compras y ventas no forma parte del costo de la receta. Eso tiene que ir separado.
¿ya? Entonces eso también es importante. Muchos lamentablemente no consideran eso y consideran al IGB como parte de su costo. Un error que hay que también cambiar. Bueno, de ahí viene la columna de costo, que es simplemente multiplicar las cantidades por los precios, ¿ya? Por ejemplo, esta receta tiene un costo total de 131,28 soles. Como es para 8 porciones, entre 8 me daría mi costo unitario, ¿ya? Se adiciona también una columna que es porcentaje de costo. Esto simplemente me sirve, por ejemplo, para darme cuenta cuál es el que tiene mayor costo de la receta en porcentaje. Otra columna importante es el rendimiento, que ya lo vamos a ver en esta misma tema 2, cómo obtenemos los rendimientos. Acá, por ejemplo, si observamos, todos rinden al 100%, es decir, nada, no tiene merma, no tiene ningún desperdicio, excepto en este caso el tomate, que obviamente hay que pelarlo, por lo tanto ya no me rinde el 100%. Entonces, incluso hasta su precio tiene que estar en función, incluyendo esa merma, ¿ya? Ya vamos a hablar de ese tema en unos minutos. Y por último, ponemos como sugerencia, se pretende poner el tipo de proveedor, si es que esos ingredientes se compran directamente a productores o a algún supermercado en especial. Bien, entonces, hablando del concepto de rendimiento, el rendimiento, dice acá, es el peso o volumen neto de un alimento después de que ha sido procesado y está listo para su venta. En otras palabras, viene siendo la parte útil del producto. Y obviamente la parte que no vamos a utilizar se le llama o se le denomina merma. Ahora, ¿cómo determinamos el rendimiento de un producto? Para eso vamos a usar esta fórmula muy sencilla, donde en la parte superior va el peso que quedó del producto, ya limpio, dividido por el peso total cuando se compró. Entonces eso me va a dar un porcentaje 90, 80%, dependiendo de cuánto haya sido su merma. Entonces aquí vamos a ver un ejemplo de un rendimiento. Tenemos la compra de un pescado que pesaba 6 kilos y se pagó 20 soles por cada kilo. Después de que lo hemos limpiado, el pescado ya no pesa obviamente 6 kilos, pesa menos. Pesa 4,5 kilos. Entonces, ¿cuánto es lo que ha rendido este pescado? Un 75%. Dividimos, como decía la fórmula, el peso útil, cuánto fue lo que quedó del producto, 4,5 kilos, dividido por el peso total de la compra. Eso nos da 75%. Entonces, con este esquema podemos darnos cuenta de tres cosas. ¿Cuál es nuestro peso total? Que siempre va a ser mi 100%. ¿Cuánto ha rendido? En este caso 4,5 kilos, que representa un 75%. Y nos queda por último la merma. Hemos perdido 1,5 kilos en cabeza, cola, todas las vísceras, etcétera, que no se usan. Por ahora le decimos merma a este concepto porque podemos darnos cuenta más adelante que puede que no todo sea merma. Podríamos reutilizarlo, ¿ya? Entonces, ¿para qué me sirve este rendimiento? Es decir, cada vez que compremos un pescado aproximadamente de 6 kilos, ya sabemos que nos rinde un 75%. Acá hay otro concepto que en gastronomía también se le llama rendimiento a otra cosa. Dice, el rendimiento de un producto también es conocido por la capacidad que tiene este producto, ya sea de incrementar su peso y volumen. Es decir, como dice ahí, a mayor volumen vamos a tener mayor número de porciones. Y obviamente a mayor número de porciones va a ser menor mi costo de la porción. Ya también lo vamos a ver con un ejemplo. ¿Qué productos tienen esta característica? El arroz, las menestras, los fideos, la papa seca o el maíz americano. ¿Ya? Entonces cada vez que uno, por ejemplo, preparamos tallarines, aumenta su tamaño, ¿ya? En la cocción. Entonces rinde mucho más. Acá, este señor está haciendo una paella, una gigante paella. Obviamente el arroz también, desde que se compra y pasa por su proceso de manipulación, este producto aumenta su tamaño. A eso también le llamamos rendimiento. Y el otro concepto que ya se había mencionado anteriormente era la merma. Habíamos dicho que merma era la parte que no utilizamos del producto. Y aquí las mermas pueden aparecer en varios procesos. Uno de ellos es cuando se limpia, cuando se manipula, cuando hacemos porciones también. Necesitamos hacer porciones de 200 gramos y del producto hay una parte que no me alcanza y me sobraron unos gramos. Eso también le podríamos decir merma.
O también durante la cocción. También la carne pesaba 2 kilos, se echa a cocer y ya pesa 1,8 kg, ¿ya? Eso también sucede en la práctica. Entonces, si yo quiero preparar algo, tengo que considerar previamente, en el caso de la carne, como estoy haciendo la cocción, que puede disminuir su tamaño. También, ¿a qué se le llama merma? Aquellos productos que están con caducidad, tienen rotura, hubo una sobreproducción. Cuando hay proceso inadecuado, error administrativo y los famosos robos. Todo eso se llama merma también. Entonces aquí vamos a hacer un ejemplo. Antes de eso, como ya he dicho anteriormente, que en algunas situaciones estas mermas no son siempre desperdicios porque se pueden aprovechar. El caso del pescado, muchos restaurantes hacen un fondo, ¿ya? Lo utilizan para hacer otras preparaciones, entonces se le puede también sacar un provecho a esta parte. Entonces aquí vamos a hacer un casito. Acá está planteado, lo voy a llevar al Excel para que lo veamos. Dice: un restaurante compra un pescado de 8 kilos y paga 15 soles por kilo. Y la limpieza se va a perder un 30% del peso, y después cuando se porciona, pierde un 5% más. Entonces la pregunta dice: ¿cuál será el costo de una porción de 200 gramos después de porcionado? Entonces aquí voy a ir al Excel. Acá tengo el mismo ejemplo. Entonces, vamos a llenar esta tablita que es bien sencilla. Tenemos primero la compra. Hemos comprado 8 kilos y hemos pagado 15 soles por kilo. Por lo tanto, mi costo total es la compra. 8 por 15. Hemos pagado 120 soles. De ahí viene la etapa de la limpieza. Dice que pierde un 30%. Claro, obviamente hemos comprado el pescado entero y lo limpiamos. Un 30% de esto, es decir, ha perdido 2,4 kg. ¿Cuánto pesa entonces ahora mi pescado? Está ahí. Pesa 5,6 kg. Entonces, en este caso, mi costo total nunca va a cambiar. Desde que yo lo compré y pagué 120 soles, esto sigue costando 120 soles. Eso no cambia. Lo que sí cambia es el costo por kilo. Porque ahora estos 120 soles lo tengo que distribuir en 5,6 kg. Por lo tanto, mi costo por kilo va a aumentar. Fíjense, de 15 soles que se pagó inicialmente, ahora cada kilo vale 21,43. Entonces, claro, no es lo mismo cuando yo compro un pescado entero a cuando me lo venden ya limpio, fileteado. Obviamente su costo por kilo aumenta. Y también dice que cuando se porcionó hubo una merma de un 5%. Obviamente lo que me va quedando, no al comienzo, es a los 5,60 kg, le calculo ese 5%. Por lo tanto, ha perdido 280 gramos. Entonces, ahora, ¿cuánto pesa el pescado? En este momento está pesando ahora 5,320 kg. Nuevamente, su costo total no cambia, sigue siendo 120 soles. Lo que sí va a cambiar va a ser su costo por kilo. En este caso, obviamente, va a seguir aumentando el costo por kilo. ¿Por qué? Porque obviamente, como ha disminuido, tengo que distribuir esos 120 soles en 5,320 kg. Es decir, ahí me queda 22 soles con 56 cada kilo. Listo, la pregunta dice: ¿cuál será el costo de una porción de 200 gramos después de porcionado? Es decir, me está preguntando en esta instancia, ¿cuánto es el costo de la porción? A esa parte queremos llegar. Y entonces, el peso por porción dice que son 200 gramos. Como los kilos ya lo hemos empezado como una sola unidad, entonces yo tengo que empezar estos 200 gramos a factor de kilo, es decir, 200 entre 1000. Ese sería mi factor de kilo, los 200 gramos. Entonces quiero saber cuántas porciones me alcanzan de 200 gramos en 5,320 kg. Dividimos entonces el peso total entre el peso por porción. Y fíjense lo que sucede acá. Aquí nos da 26,60 porciones. Obviamente no podemos ofrecer 26,60 porciones, porciones con decimales, es decir, me está sobrando el 60% de una porción. Por lo tanto, nos quedamos solamente con las cantidades de porciones que podemos ofrecer enteras, en este caso 26. Esa es la cantidad de porciones que podemos ofrecer.
nuevamente, esta cantidad de porciones, cada una va a pesar 200 gramos. Entonces ahora quiero saber cuánto realmente pesa todo lo que yo puedo ofrecer de este pescado. Yo solamente puedo ofrecer 26 porciones de 200 gramos. Por lo tanto, esto sí solamente va a pesar 5 kilos 200. Nuevamente, esto sigue costando 120 soles y obviamente su costo por kilo cambia, sube un poco más. Entonces ahora recién podemos responder cuál es el costo de la porción. Acá tenemos dos formas de hacer el costo de la porción. Una de ellas es el costo total entre cantidad de porciones. En este caso me da 4 soles 62. Y la otra forma de hacerlo es costo por kilo multiplicado por el peso de la porción. También me da 4 soles 62. Y en este caso tenemos un sobrante. Como les decía, no podíamos ofrecer 26.60 porciones, nos quedamos con 26. La diferencia de estos dos pesos en kilo es la respuesta del sobrante, es decir, 5 kilos 320 menos 5 kilos 20, perdón, menos 5 kilos 200, me da 120 gramos. Eso es lo que me ha sobrado. Otra forma de hacerlo es restando a más cantidad de porciones. Recuerden que esto son cantidad de porciones, no son gramos, ¿ya? Entonces yo tenía 26.6 porciones y dije me voy a quedar solamente con 26. Eso es solamente lo que puedo ofrecer. Si yo restamos 26.60 menos 26, me da 0.60, que en el fondo viene siendo el 60% de una porción de 200 gramos. Y en este caso, ¿cuánto pesan las porciones? 200 gramos. Si yo multiplico el 60% de 200 gramos, también me sobran 120 gramos. Si esto lo quiero transformar a factor de kilo, simplemente lo divido entre 1000. Y también obtengo lo mismo que había calculado anteriormente. Está de las dos formas, ya sea restando. Antes, aquí ya tenía incluida el sobrante, y aquí quedó los 5.200 de lo que realmente puedo ofrecer. A esto también se le llama el peso comercial. Ese es otro nombre que obtiene esta última línea, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la característica de este ejemplo? Es que cuando tenemos un producto que va a sufrir mermas, obviamente el peso del producto va disminuyendo y en cambio su costo por kilo va aumentando, ¿ya? Ahora vamos a ver otro ejemplo. Por lo contrario, cuando tenemos rendimiento, dijimos que rendimiento eran aquellos productos que aumentaban su tamaño ya por la manipulación, que puede ser el arroz, la menestra, la papa seca, maíz americano. En este caso vemos el ejemplo de que se compraron 15 kilos de frijoles, porotos le dicen en algunas partes, a 5 kilos 40 cada kilo, y en el remojo se obtiene un rendimiento del 40%. Y aparte la cocción rinde un 15% más. Entonces la pregunta dice, ¿cuál es el costo de una porción cocida de 250 gramos? Para este caso vamos a usar la misma tablita. Acá está el mismo ejemplo. Entonces tenemos primero la compra. Hemos comprado 15 kilos a 5 soles 40. Costo total es la multiplicación del peso por el costo. Se pagaron 81 soles. Y ahora dice, viene que en el remojo se obtuvo un rendimiento, entonces todo lo contrario a merma. Aquí va a aumentar. El primer rendimiento, 40%. ¿Cuánto es el 40% de 15 kilos? 6 kilos. Entonces, ¿cuánto pesa todo ahora? Ahora pesa 21 kilos. Nuevamente, la pregunta, el costo total no cambia, sigue siendo 81 soles. Lo que sí va a cambiar va a ser ahora su costo por kilo. Porque como teníamos 15 kilos y cada uno se pagó 5 soles 40, y ahora todo pesa 21, va a pasar el efecto contrario cuando teníamos merma. 81 entre 21, ¿qué va pasando con el costo por kilo? Va disminuyendo. ¿Okay? Y después dice que tuvo otro rendimiento en la cocción. Ese fue el primer rendimiento por el remojo. Entonces el rendimiento ahora 15%.
Entonces estos 21 kilos, el 15%, y ahora ¿cuánto pesa? Ahora todo pesa 24,15. Nuevamente, su costo total no cambia, sigue siendo 81 soles, pero lo que sí va a cambiar es su costo por kilo. Sigue disminuyendo. El efecto contrario a cuando vimos que teníamos merma. Recuerden, voy a regresar. Cuando teníamos un producto que era con merma, su peso disminuía y su costo por kilo aumentaba. Cuando tenemos un producto que es todo lo contrario, que va a tener rendimiento, su peso en kilo aumenta y su costo por kilo, en este caso, disminuye. Entonces, la pregunta es ¿cuánto es el costo de una porción cocida? Me pregunta esta instancia, de 250 gramos. Sería 250 entre 1000, para ponerlo factor de kilo, 0,25. Entonces tengo que ver cuántas porciones de 250 gramos alcanzan en 24 kilos o 15. Divido y me pasa algo muy similar al caso anterior, que también voy a tener con decimales la cantidad de porciones, no son exactas. Entonces ya sabemos, solamente puedo ofrecer hasta el entero, que serían 96 porciones. Las porciones son de 250 gramos. Por lo tanto, ¿cuánto pesa todo acá? 96 de 250 gramos, 24 kilos. Esto sigue costando 81 soles y tengo que calcular cuál es ahora mi costo por kilo. 81 entre 24, 3,38. Ahí obviamente subió porque en esta parte hay un sobrante. ¿Ya? Y el sobrante es simplemente restar a los 24,15 kilos, a los 24, me han sobrado 150 gramos. Con esto respondemos cuánto es el costo de una porción cocida de 250 gramos. Costo total entre cantidad de porciones. Este es el costo que ya va a ir después en la receta. Ya sé que una porción de 250 gramos de frijoles me sale 84 céntimos. Ok. Vamos. Bien, ahora, esta es una parte donde cuando nos conseguimos varias recetas, ya sabemos que hay recetas por todos lados, el libro, internet, y la receta que hemos conseguido, por ejemplo, es para 4 porciones, pero, por ejemplo, yo quiero hacer para 15, que es una medida similar. Porque, por ejemplo, si dijera, me consigo una receta para 4 y quiero para 8, simplemente todo lo multiplico por el doble, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa si queremos cambiar el número de porciones que no es la misma, digamos, conversión? O quiero cambiar el tamaño de la porción. La porción era de 200 gramos, yo quiero que sea de 180 gramos. ¿Y qué pasa si quiero cambiar las dos cosas? Quiero cambiar tanto el número de porciones como el tamaño de la misma. Entonces acá tenemos 3 fórmulas muy sencillas también, que para ajustar la receta. Entonces, lo primero, si queremos cambiar el número de porciones, tenemos que sacar un factor de ajuste. Siempre, fíjense que en la parte superior va lo que deseamos. Queremos el número de porciones que queremos que sean 15, que yo decía. Y las porciones de la receta original eran 4, eso va en la parte inferior de la división. Entonces, eso nos va a dar un factor, y ese factor, una vez encontrado, simplemente se multiplica por cada cantidad original de la receta. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, que el número de porciones de la receta original eran 100 porciones, y queremos que sean 160. Entonces, me pide hallar el factor de ajuste, y de ahí lo aplicamos a la receta estándar. Entonces, veamos la receta. Tenemos lomo de cerdo agridulce, originalmente son 100 porciones de 260 gramos. Y queremos que sean 160 porciones y que siga siendo de 260 gramos. Tenemos todas las cantidades y simplemente dijimos lo deseado se divide entre el original. En este caso sería 160 entre 100. Eso nos da un factor y ese factor multiplica a cada uno de los ingredientes y ya se transforma automáticamente la receta. Entonces aquí en el ejemplo que ya está resuelto, el factor dio 1,6 y se han multiplicado las cantidades originales, cada una de ellas por 1,6 y obtuve estas nuevas cantidades
y logré el objetivo que era transformar toda esta receta de 100 en 160. Eso es cuando queremos cambiar el número de porciones. ¿Qué pasa si ahora quiero cambiar el tamaño? Quiero que sea tal cual la misma cantidad, pero quiero cambiar el gramaje. Nuevamente la misma historia. El tamaño deseado, siempre lo que deseamos arriba, entre o dividido por el tamaño original. Esto también nos va a dar un factor de ajuste, y nuevamente ese factor de ajuste se multiplica por cada ingrediente original de la receta. ¿Ya? Vamos a hacer la misma receta. Dice, la receta original son 100 porciones de 260 gramos, y deseamos también que sean 100, pero de 350 gramos. Entonces vean el ejemplo. Entonces nuevamente, ahora cambiamos, lo que deseamos son 350 gramos entre 260. Entonces también nos va a dar un factor de ajuste, y se aplica a cada uno de los ingredientes. Acá usé todos los decimales porque se puede hacer en Excel, tan simple como usar Excel, y aplicado a cada uno de los ingredientes, y se transformó en estas cantidades. Y ahí he logrado lo que quería, que fueran 100 porciones, y cada porción de 350 gramos. Por último, quiero cambiar dos cosas. Quiero cambiar el tamaño y el número de porciones. Nuevamente, lo deseado va en la parte superior, dividido por las porciones y tamaño original. Entonces veamos el ejemplo. La receta original, 100 porciones de 260 gramos, y deseamos 250 porciones de 320 gramos. Entonces acá simplemente multiplicamos, en la misma receta, multiplicamos las cantidades por los pesos que deseamos entre las cantidades y gramaje original. También nos da un factor de ajuste, y simplemente aplicamos la multiplicación para cada uno de esos ingredientes. Y obtenemos lo que estábamos deseando, 250 porciones de 320 gramos. Conversión de equivalencia. Esta es una parte también bien importante. También en el libro lo pueden ver a los que están interesados, donde se usan muchas conversiones y equivalencias en gastronomía. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, queremos convertir de onzas líquida a mililitro, simplemente se multiplica por 30. Si quiero pasar de galones a litro, eso lo divido en 0.26. Otra medida que también se usa a veces son las libras. Entonces, si yo quiero pasar de libra a kilo, lo divido en 2.2. O quiero pasar de onzas a gramos, se multiplica por 30. Ahora, si lo quiero hacer al revés, el primero decíamos de onza líquida a mililitro, y ahora yo quiero pasar de mililitro a onza líquida. Simplemente lo divido por 30. Como el anterior se multiplicaba por 30, el efecto contrario es dividirlo. Ahora, también de litro a galones lo multiplico por 0.26. En cambio era de galones a litro, lo dividía en 0.26. Y así con el resto de otras conversiones. Otra equivalencia básica que también aparecen es, por ejemplo, aunque parezca un poco obvio, un kilo, un kilogramo son 1000 gramos, un litro, 1000 mililitros, una cucharada son 15 mililitros o 15 gramos, dependiendo del producto, y también equivale a 3 cucharaditas. Eso no quiere decir que una cucharadita son 5 mililitros, 5 gramos. Una taza son 250 mililitros o 250 gramos. Eso no quiere decir que en un litro o en un kilo alcanzan 4 tazas. Otra cosa importante, las onzas. Vamos a ver que las recetas de bebida, la mayoría de ellas están expresadas en onzas. Una onza líquida son 30 mililitros. Y una botella estándar, 750 mililitros. O sea, generalmente las botellas de vino, pisco, whisky, ron, siempre son de 750 mililitros. Y si yo divido 750 mililitros entre 30 mililitros para saber cuántas onzas me alcanzan, nos vamos a dar cuenta que siempre una botella estándar son 25 onzas. De aquí hacia abajo, estos últimos 4 conceptos son aproximaciones. Por ejemplo, en un kilo de huevo alcanzan o vienen 14 unidades, aproximadamente. Un kilo de papa, cebolla, camote o tomate vienen aproximadamente 4 unidades. Eso quiere decir que son 250 gramos cada unidad. En un kilo de limón vienen aproximadamente 20 unidades. Repito, son aproximaciones, no es que tiene que ser así.
y un diente de ajo aproximadamente también 10 gramos, ¿ya? Eso nos sirve para poder hacer unos ejemplos que también quiero mostrar acá, que es el costeo de la receta, ¿ya? Y antes de hacer el costeo, esto también es importante tener claro de que existen distintos tipos de restaurantes, ¿ya? Acá en la propuesta del libro que yo he concluido, yo hablo de 3 niveles de restaurante, un nivel de lujo, otro medio y otro popular. Entonces recuerden que estamos hablando de que para preparar un plato necesitamos los alimentos o ingredientes o materia prima, que es lo mismo, o insumos, necesitamos la mano de obra y los gastos generales o CIF. A todo esto le agregamos el beneficio, la utilidad que queremos ganar, y la suma de todo eso va a ser mi valor de venta. De ahí vamos a explicar que no es lo mismo valor de venta que precio de venta. Ya vamos a explicar esa parte. Todo me tiene que dar 100%. Quiero que observemos especialmente los dos extremos, un restaurante de lujo con uno popular. Fíjense que el costo de alimento, de los insumos, los ingredientes, de mi valor de venta del 100% representan un 22% para un restaurante de lujo. En cambio, para uno popular, más del doble, 45%. ¿Por qué sucede eso? Obviamente todos llegamos a 100, pero la proporción que representa los alimentos en un restaurante popular, 45%, y el de lujo, 22%. ¿Por qué sucede? Porque obviamente un restaurante de lujo, de partida, hay 2 condiciones. Ellos compran en grandes cantidades y hace que su compra, el costo sea más pequeño. En cambio, un restaurante popular generalmente no es muy organizado en ese sentido y hace compras, incluso hasta cuando se le llena su local, salen a comprar a último minuto los ingredientes que le faltan y obviamente todas esas compras hormiga hace que su costo sea mayor. Otra condición o característica que sucede es que obviamente un restaurante de lujo es más gourmet. Uno va a comer y sirven bien poquito. En cambio, uno popular es bastante lo que sirve. Entonces también eso demuestra por qué el costo del alimento es bastante grande en el popular. El medio no lo he querido mencionar porque obviamente es como una media entre ambos, ¿ya? Veamos el otro elemento para poder pasar ya al ejemplo. Ahora, el caso de la mano de obra. La mano de obra para un restaurante de lujo representa el 20% de su valor de venta. En cambio, en uno popular, 8%. Aquí ya es todo lo contrario que pasaba con el alimento. ¿Por qué en el de lujo es mayor el costo de mano de obra? Porque obviamente tiene un personal más calificado. Un personal que se le paga su hora extra, sus vacaciones, CTS, etc. En cambio, en uno popular, generalmente el personal, ¿quiénes son? El mismo dueño, algún familiar, algún amigo. Ni preguntemos si pagan vacaciones. ¿Ok? Bueno, y por último, el tema de los gastos generales que ya se puede distribuir. Estos porcentajes que yo estoy mostrando no son estrictos, es decir, pueden variar. Es decir, por ejemplo, el restaurante popular en promedio gana un 25%. Si quisiera ganar 30%, podría reducir un poco los tamaños de las porciones en un 5%, aquí entonces ahora sería 40%, y esto pasaría a ser 30%. ¿Ya? En cambio, en otro restaurante, por ejemplo el de lujo, si quiere ganar más de 30%, tendría que ver qué puede ir moviendo estos porcentajes. Por ejemplo, difícilmente va a cambiar el tema del alimento, porque como es un restaurante de lujo, se caracteriza por una buena calidad de su insumo, su ingrediente. Por lo tanto, si baja la calidad, obviamente su clientela se va a dar cuenta de eso y obviamente va a salir perdiendo. Tampoco puede reducirle el sueldo a los trabajadores. Entonces tampoco, como opción, sería buscar por ese lado. Entonces, ¿qué es lo que le queda? Tratar de minimizar gastos generales. Y si ya se da cuenta que ninguno de estos los puede mover y quiere ganar mucho más, simplemente tendría que aumentar su precio de venta. ¿Ya? Bien, entonces vamos a ver un ejemplo que tengo de una receta que varios deben conocer y deben preparar, que es el ceviche. Tenemos los ingredientes, esta preparación es para 8 porciones, y por último tenemos la guarnición, que es más parte como del adorno, ¿ya? También esta es una propuesta de cómo hacer un costeo de una receta. Como les decía, generalmente acá vamos a notar los precios mayores, el precio del kilo, del litro, ¿ya?
De ahí sacamos la equivalencia de la receta. Y por último, para que se nos haga más sencillo, es multiplicar precio por la equivalencia para sacar el costo de la receta. ¿Ya? Entonces, tenemos, si necesitan 1.600 gramos de pescado, me vale 20 soles el kilo, entonces yo pongo el precio del kilo. Necesitamos 1.600 gramos. Entonces, ¿cómo hacemos la equivalencia? Es 1.600 entre 1.000, porque estamos hablando del precio de kilo. Entonces, mi equivalencia de receta va a ser 1.6, cosa que yo cuando multiplique 20 por 1.6 me da 32 soles. Esta es una forma de hacerlo. La otra es la famosa regla de 3. Si 20 soles me cuesta un kilo, que son 1.000 gramos, ¿cuánto me costaría X 1.600 gramos? Entonces, haciendo regla de 3, multiplicamos cruzado y dividimos por 1.000. También me da 32 soles. ¿Ya? Entonces, cada uno elige la forma más cómoda de poder llenar su receta estándar. Mi propuesta es hacerlo de esta forma. El que gusta lo puede hacer con regla de 13, si llega al mismo resultado. Otro ingrediente, 2 cebollas rojas en juliana, 3 soles 50 el kilo. Anotamos el precio del kilo. Necesitamos 2 cebollas. ¿Se acuerdan? Dijimos de que en un kilo, ¿cuántas cebollas venían? 4. Todos dijeron 4 al mismo tiempo. De acá escuché. Muy bien. Por lo tanto, necesitamos medio kilo. Cosa de que al multiplicar, 3 soles 50, 1,05, 1 sol 75. ¿Ya? Un ají limo rojo picado, 2 soles 50 en la mano. O sea, otra medida, la mano, es decir, 5 unidades. Entonces aquí podríamos hacer lo siguiente, podríamos decir los 2 soles 50 lo dividimos entre 5 para que me dé el precio de un ají. Y según la receta, ¿cuántas unidades necesitamos? 1. Por lo tanto, 0,50 por 1, 0,50. ¿Ya? Otro ingrediente también que se le agrega, en este caso el ceviche, un ají limo amarillo picado también. La misma historia, 1 sol 50 en la mano, 1 sol 50, lo divido entre 5, me daría el valor de un ají. Y según la receta, ¿cuánto necesitamos? 1. Por lo tanto, 0,30 por 1, 0,30. Jugo de 32 limones es 3 soles 50 el kilo. Habíamos dicho que en un kilo de limón venían 20 limones. Por lo tanto, podríamos decir 3 soles 50 entre 20 para que me dé el precio de un limón. ¿Y cuántos limones necesitamos? 32. Ahí me lo multiplico automáticamente, 5 soles 60. Y el último ingrediente de esta parte, 2 cucharaditas de sal, 1 sol 40 el kilo. Entonces anoto 1 sol 40 el kilo. Necesitamos 2 cucharaditas. Dijimos que cada cucharadita pesaba 5 gramos. Por lo tanto, por 2, 10 gramos entre 1.000, factor de kilo. Por lo tanto, el costo es de 0,01. Hasta ahí sumamos y obtenemos como subtotal hasta el momento 40 soles con 16. Bien, para la guarnición, 2 choclos cortados en rodaja, 7 soles la mano, 7 entre 5. Me sale 1 sol 40 cada choclo. Como necesitamos 2, multiplicamos 1 sol 40 por 2, 2 soles 80. 2 camotes sancochados, 2 soles 60 el kilo. Dijimos que en un kilo de tomate, cebolla, camote, venían aproximadamente 4 unidades, por lo tanto necesitamos medio kilo, mitad. Y por último, 8 hojas de lechuga, ¿sí? Porque le vamos a poner adorno, son 8 porciones. Me cuesta 1 sol 50 una lechuga, que en este ejemplo vienen 10 hojas. Por lo tanto, 1 sol 50 lo divido entre 10 para que me dé el valor de una hoja y lo multiplicamos por 8. Eso nos va a dar 1 sol 20. Entonces, sumando hasta ahí, tenemos otro subtotal, 5 soles 30. Por lo tanto, mi costo total va a ser la suma de 40,16 con 5,30. Es decir, toda esta receta me dio 45,46. Eso solamente es el costo de 8 porciones. Yo quiero sacar cuál es mi costo unitario.
lo dividíamos entre 8. Dice que rinde 8%. O sea, 5 soles con 68 sería mi costo unitario. Una cosa importante que faltó mencionar es que siempre la receta estándar solamente muestra ingredientes, es decir, materia prima. Aquí no está incluida la mano de obra ni los IF. Para eso existe y sirve esa tablita que yo les mostré de los niveles de restaurante, si era lujo, medio o popular. Entonces quiero hacer este mismo ejemplo del ceviche, ¿a qué precio nos saldría para un restaurante de lujo, medio popular? Hasta aquí lo único que hemos encontrado, estos 5 soles 68, es materia prima. Solamente es materia prima. Entonces, haciendo todo el esquema, dijimos que mano de obra para un restaurante de lujo era 20%, sus gastos finales 28%, y se ganaba en promedio 30%. Entonces, voy a desarrollarlo. Aquí quería explicar el tema de valor de venta, que no es lo mismo que precio de venta. Hasta el valor de venta dijimos que era el 100%, que estaba compuesto por todos los elementos del costo, más la utilidad deseada. Al valor de venta tenemos que agregarle el IGB o IVA o impuesto sobre las ventas y también el servicio o recargo. Esta parte es importante. Muchos restaurantes incluyen dentro del precio de venta el servicio recargo. El servicio recargo es una especie de propina que se le entrega a los mozos, anfitriona, a los cocineros, a todo el personal para ser repartido posteriormente entre ellos. En este ejemplo estamos viendo que es 10%. Acá en el Perú, por ley, va de un 8 a un 13% el servicio recargo, ¿ya? En la práctica generalmente se usa o el 8 o el 10%, ¿ya? Para que el ejemplo salga más sencillo, lo he hecho con 10%. Por lo tanto, el precio de venta, es decir, el precio que va en la carta, el que el cliente, el comensal ve, es este último. Y aquí hay que explicar mucho, que quede claro que el tema del valor de venta, es decir, el dueño del negocio, tiene que mirar de aquí para atrás, ya que el IGB o el IVA sabemos que es del Estado y el servicio es de los mozos, anfitriona, cocinero, ¿ya? Y el precio de venta es el que paga el cliente final, ¿ya? Entonces muchas veces se confunde y se piensa que si todo este plato me dio, por decir, 20 soles, el dueño no puede asumir automáticamente que está ganando 20 soles, porque de eso hay que descontarle el servicio y el IGB. Él solamente está ganando su utilidad que ha calculado previamente como un porcentaje, ¿ya? Entonces, para hacerlo rápidamente esto, aquí simplemente se llena con regla 3. Es decir, acá es 25% su valor de venta. Estructuralmente podríamos sacarlo 25, a ver, fijamos esto, por 20, hasta ahí su costo es de 18 soles 07, ¿ya? Y el 30% 7 soles. Entonces, el IGB 18, el servicio 10%, y por lo tanto su precio de venta en este ejemplo son 33 soles 05. Obviamente este esquema me sirve para determinar cuánto es lo mínimo que yo podría vender este plato. En la práctica obviamente no aparece cuando uno va a un restaurante que el ceviche le cuesta en un restaurante de lujo 33,05. Generalmente se redondea. En este caso lo vamos a subir hacia arriba, el valor, el precio. Puede ser 33,50, o podríamos dejarlo en 34 soles mejor, ¿ya? Es decir, lo mínimo que debería venderlo es 33,05. De ahí para arriba lo puede vender al precio que quieran. ¿Ya? Es solamente un precio referencial. Eso es lo que sucede en un restaurante de lujo. Veamos uno medio. El mismo esquema, 100 entre 35 en este caso. Acá en cambio el valor de venta es de 16,25. ¿Ya? Saquemos entonces
los demás elementos del costo, la mano de obra, los IF, y sacamos la utilidad y después el IGB y el servicio. IGB, servicio. Por lo tanto, el precio de venta, el precio que aparecerá público. A ver, creo que aquí tengo un error. A ver, veamos, perdón. Sería 100, esto, entre 35. Creo, a ver. 15. Salió mal. A ver, veamos el de... El de Popular. Veamos qué pasó. A ver, y ese 8. Ah, ahí está, parece que ese es el problema. Eso, 15. Ajá. Ese, el 26%. Ahí damos. Y ahí aquí. Y sigan, está mal el 10%. Ese por el 10%. Ahí está. Entonces acá se vendería aproximadamente a 21 soles. Ya. Y para completar el caso de un restaurante popular, el 25%, y obviamente en el caso de un restaurante popular no tendría servicio, solamente pagan IGB. La suma de esto entonces vamos a 0. ¿Quiere sumar? A ver, pues ahí. Ya. 14,89, obviamente lo vendería como en 15 soles. Entonces aquí tenemos el mismo ejemplo de esta receta. Ceviche, su costo unitario, y viéndolo de los tres tipos de restaurantes, uno lujo, medio y popular. Entonces recordemos que solamente el costo que hemos descubierto hasta ahí es solamente materia prima o ingrediente. Con todos los demás porcentajes hemos podido determinar los precios finales, en lo cual podría aparecer en la carta. Ok. Tercer tema. Evaluar y renovar la carta. Este tema está relacionado a lo que es la ingeniería de menú. Tenemos ya nuestro restaurante y queremos ver por qué, por ejemplo, tenemos poca rotación en algún tipo de plato. Entonces vamos a ver dos herramientas que ya vienen los casos resueltos acá para que lo podamos ver. Una de ellas son los principios de Omnes y la otra se llama la matriz de Boston Consulting Group, más conocida como matriz BCG. Entonces, Omnes nos propone lo siguiente. Fíjense, tenemos tres zonas de precio. La zona baja son las de los precios más económicos, una zona media y una zona alta de precio. Esta está conocida también como zona 1, zona 2 y zona 3. Fíjense la característica que tiene. Tenemos tres platos en la zona 1, o en la zona baja, y también tenemos tres platos en la zona alta. La suma de las zonas extremas tendría que darme la zona del medio. Obviamente 3 más 3, 6. Es decir, en el fondo, Omnes lo que propone es que nos dice que los precios, la mayor cantidad de platos debería estar en la zona céntrica de una zona media de precio. Es decir, un pequeño grupo de platos económicos, otro pequeño grupo de platos más caros, pero la gran mayoría debería estar en la zona media. Esto está muy relacionado con lo que es la distribución normal o la famosa campana de Gauss, ¿ya? Que se asume que la vida todo se distribuye normalmente. Entonces veamos los cuatro principios. Uno de ellos es la dispersión de los precios, otro la apertura o amplitud de la gama, el tercero es la relación calidad-precio y por último la promoción.
Veamos entonces el primero. La dispersión de los precios me quiere decir que la forma para calcular es el precio más alto de la gama. Cuando me refiero a gama, me refiero, voy a analizar los principios de Omne para todos mis platos de entrada. No voy a mezclar todo, solamente entrada. O lo puedo hacer para los postres, para los platos de fondo, pero ese análisis se tiene que hacer por gama de platos, no todo junto, ¿ya? Entonces hago el análisis, el precio más alto menos el más bajo, y dividido entre 3, porque recuerden que son siempre 3 zonas. Y debemos cumplir siempre en el primer principio esta siguiente situación, que los platos de la zona 1 más los de la zona 3 me tienen que dar igual a la zona 2. Esto es una propuesta. Yo me he dado cuenta en la práctica, a veces yo analizo los principios de Omne de algunos restaurantes y no cumplen los 4. A veces no cumple ninguno. Pero que no los cumpla no significa que está mal, simplemente que no está acorde a lo que propone Omnes, ¿ya? Que es una sugerencia. Si yo me doy cuenta que mi restaurante está bien, no es necesario aplicar los principios de Omnes. Simplemente lo hago cuando yo me estoy dando cuenta de que tengo poca rotación, mi clientela se ha ido a otro lado, entonces yo hago este análisis y me da ahí la respuesta de cómo yo puedo ir mejorando los precios, ¿ya? Entonces acá tenemos un ejemplo que tengo distintos platos de fondo, a eso me refería. Esta es una gama, tiene sus precios que están en la carta, tengo cuánto he vendido y estas son las ventas totales en soles. Imaginemos que esto fue un mes, ¿ya? En la ají de gallina se vende 17 soles, se han vendido 2.400 platos, por lo tanto en soles en total es 40.800. Y así por cada plato. Fíjense que he sumado todo, porque de ahí vamos a necesitar estos totales, la suma de los precios de la gama, las cantidades vendidas y las ventas totales, ¿ya? Entonces, veamos el primer principio. Dice el principio de dispersión de los precios. Al precio más alto le resto el precio más bajo y lo divido entre 3. Según la lista, voy a retroceder para que veamos, el precio más alto era 45 y el más bajo es 17. Entonces, 45 menos 17 entre 3 me da 9.33. ¿Qué significan los 9.33? Los 9.33 van a ser la diferencia que hay desde donde parte la zona 1 y donde termina. Más 9.33 va a ser donde parte la zona 2 hasta donde termina esa zona 2 y donde comienza la zona 3 y donde termina. Entonces, aquí está el desarrollo. La zona 1 va a partir con el precio más bajo de todos, que era 17, más 9.33 me llega hasta 26,33 soles. Ese es el primer rango de precios, ¿ya? Para pasar a la zona 2, yo sugiero siempre ponerle un céntimo más para diferenciarlo, ¿ya? Más los 9,33, que era el delta que nos daba, me dice que la zona 2 llega hasta 35,67 soles. Y la zona 3, aquí podría haber sido también 35,68, como decía anteriormente, más ese 9,33, o simplemente ponemos el último precio más alto. O sea, ya tengo estas 3 zonas, y yo ahora empiezo a verificar en qué zona está cada uno de estos precios. El primero, 17 soles, ¿en qué zona está? En este caso en la zona 1, porque la zona 1 parte de 17 soles hasta 26,33. El segundo plato, carapulcra, 26 soles, ¿en qué zona está? También en la 1, porque la zona 1 va de 17 soles hasta 26,33, está dentro de ese rango. Arroz con pollo, 28 soles, ya pasó a la zona 2. Aquí en este rango están los 28 soles. Lo mismo pasa con arroz con pato y lomo saltado. 32, 34 soles, está dentro de esta zona 2. Y por último, el seco cabrito, que son 45 soles, está en la zona 3. Entonces aquí yo cuento cuántos platos tengo en cada zona. Por ejemplo, en la zona 1 tengo solamente 2 platos. En la zona 3 tengo 1. Y en la zona 2 tengo 3 platos. Por lo tanto, sí cumple el primer principio, porque 2 más 1 me da 3. ¿Ya? Como les decía, a veces en la práctica puede suceder que acá tengo 2 platos, acá tengo 1 y acá tengo 5. Y obviamente 2 más 1 nos da 5, entonces decimos que no cumple este principio. ¿Ya? Pero vuelvo a repetir, que no cumple el principio no significa que el negocio está mal, simplemente que no está acorde a lo que propone Omnes. Ese es nuestro primer principio. El segundo principio se llama la apertura a la amplitud de la gama, es decir, cuánto le dejo a mi cliente que decida de esta gama de platos que yo estoy ofreciendo, que son los platos de fondo, y lo ideal nos dice que esa división esté entre 2.5 hasta 3.
Si yo divido el precio más alto, que era 45, entre 17, me da 2.65. En este caso está dentro también de este rango y sí cumple el principio. Tercer principio es la relación calidad-precio, o también conocido como la oferta con respecto a la demanda. Aquí tengo que dividir el precio medio pedido, obviamente el que piden los clientes, entre el precio medio ofertado, lo que ofrece el restaurante, qué precios están con respecto a lo que pide la gente. Cada uno de ellos tiene una fórmula. El precio medio pedido es el total de ventas de la gama entre las cantidades vendidas o el número de platos. El precio medio ofertado es la suma de los precios de venta del total de platos entre el número de platos de la gama o ítems. ¿Cuántos platos estoy ofreciendo en esta gama de platos de fondo? Entonces veamos qué sucede acá. El precio medio pedido, primero, dice que es el total de ventas de la gama, es decir, 249.600, este es el total de ventas de la gama, entre las cantidades vendidas de platos, 8.950. Esto me da 27.89 soles, ese es el precio medio pedido. Eso es lo que en promedio los clientes que consumen en este ejemplo pagan en promedio 27.89 soles. Vamos a ver ahora entonces el precio medio ofertado, es decir, cuánto es con respecto a lo que ofrece el restaurante. La fórmula dice la suma de los precios de venta del total de los platos. Esta es la suma de todos los precios, 182 soles. Entre el número de platos de la gama o ítems, ¿cuántos platos de fondo fresco? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 182 entre 6 me da 30,33. Entonces el tercer principio dice, se divide el precio medio pedido entre el precio medio ofertado. Y acá también pide un rango, lo ideal esté entre 0.90 y 1.0. Si yo divido precio medio pedido 27.89 entre el precio medio ofertado, me da 0.92. Por lo tanto, también cumple este rango. Aquí es una cosa importante. Si yo hago este análisis y me da menos de 0.9, por ejemplo, me dio 0.85, significa de que la gama de platos que yo estoy ofreciendo, son unos platos muy caros. Por lo tanto, el rango al dividir me dio menor a 0.9. Por el contrario, si yo hago el cálculo y me da mayor a 1, significa que la gente no prefiere los platos más baratos, prefiere consumir los más caros, ¿ya? Entonces ese también es un indicativo. En el libro lo van a poder ver, a los que quieran interesarse por él. Aparece mayor explicación de lo que estoy comentando. Entonces, ¿qué deducción podemos sacar? Que el precio medio pedido va a estar comprendido entre el precio más barato de toda la gama hasta 27.89. Y este precio medio pedido es muy importante porque de aquí también nos surge para el último principio que se llama promoción. Promoción significa destacar un plato, un producto, ¿ya? Podemos hacer la promoción del día, de la semana, y la idea es que siempre la promoción tiene que ser menor al precio medio pedido. Si yo me di cuenta que en el cálculo la gente en promedio consume 27.89 soles, la oferta de la semana puede ser un plato a 26 soles, a 27 soles. Siempre tiene que ser menor, ¿ya? Porque como decimos, que promocionar es destacar un producto. Obviamente la gente lo va a consumir, porque si ya la gran mayoría consume en promedio, paga 27.89, y yo le pongo una promoción de un plato a 27, 26 soles, obviamente lo va a consumir. Bien, y la otra herramienta que nos queda por analizar la carta es la matriz BCG. Aquí vamos a ver que cada plato debe cumplir dos condiciones básicas: que sea popular y que sea rentable. Popular es decir que está en función de la demanda, lo que más se vende, ¿ya? Y rentable es decir cuánto es el margen que me deja cada uno de estos platos. Si cumple esas dos condiciones, estamos diciendo que es un plato estrella, ¿ya? Entonces aquí vamos a darnos cuenta que hay 4 tipos de platos. Podemos tener el plato estrella, un plato popular, un plato impopular, y por último podemos tener los platos perdedores, ¿ya? Entonces, ¿cómo se calcula la rentabilidad? La rentabilidad es las ventas totales menos los costos variables totales, y todo eso entre el total de platos vendidos, ¿ya? Esta evaluación, repito, es otra herramienta. Acá dice que se puede hacer al final de una temporada o cada cierto tiempo, según lo decida la gerencia, el dueño, como la llamemos,
¿ya? Siempre es importante hacer este tipo de análisis porque así nos va dando índices, ¿ya? Con eso podemos comparar y sacar conclusiones posteriormente. ¿Qué hacemos con los tipos de platos? Por ejemplo, si nos da el análisis que son platos populares, la idea es mejorar la rentabilidad, es decir, tratar de ver cómo podemos minimizar su costo o podemos aumentar o fijar un nuevo precio de venta. ¿Ya? Si tenemos un plato que es impopular, ¿qué significa que es impopular? Es decir, que se vende poco, pero entrega bastante rentabilidad. ¿Ya? Entonces, lo que debemos hacer es promocionarlo mucho más. Vamos a mejorar su ubicación en la carta, ya vamos a mostrar unos ejemplos de carta y dónde ubicarlo mejor. Hacerlo más visible, cuando también capacitamos a los mozos en promocionar los platos. A veces puede ser el plato del día, ¿ya? A mí me ha pasado, voy a un restaurante y no vengo pensando qué quiero comer, y uno le pregunta al mozo, oiga, ¿qué plato me recomienda? Automáticamente va a decir, le recomiendo este plato. Y una cosa importante, no pensar porque es un plato impopular significa que son malas preparaciones. No estamos hablando de malas preparaciones, simplemente son aquellos platos que no rotan mucho. Puede ser un plato muy bueno, excelente preparación, pero lamentablemente no está ubicado bien en su carta, no se ha promocionado y por lo tanto se está quedando ahí estancado. ¿Ya? Y los otros dos tipos de platos, que son los extremos, por un lado el plato estrella y el plato perdedor. El plato estrella es el plato bandera de nosotros. Entonces, si ya sabemos cuál es ese plato, siempre tenemos que tener claro su estándar, lo que hablábamos, la receta estándar, siempre que se logre la misma calidad, cantidad y sabor, ¿ya? Hay que estar siempre vigilante con ese plato. Y por último tenemos el plato perdedor, ¿ya? Es aquel que no tiene rotación y tampoco me entrega mucha rentabilidad o utilidad, si lo queremos decir de otra forma. Entonces, como dice acá, son los típicos candidatos a que lo retiremos de la carta. Pero una cosa importante, antes de retirarlo, tenemos que saber por qué tiene esa condición. ¿Ya? Podríamos tratar hasta de mejorarlo. Porque si no hacemos ese análisis, lamentablemente va a pasar de que vamos a sacar ese plato, vamos a poner uno nuevo y capaz que le pase lo mismo que ese plato perdedor. ¿Ya? Entonces, por eso al final dice ahí tan importante como evaluar la carta, son las medidas correctivas que vamos a tomar. ¿Ya? Entonces, como manera adicional al tema que estamos hablando, acá tenemos tres tipos de carta y en la parte donde figura amarillo con franjas negras es donde la vista automáticamente se va de un comensal. Si tenemos una carta de una sola página, siempre la vista se va primero a la parte superior y después el resto se mira los otros sectores. Entonces puede ser que tengamos un plato ubicado en este sector y es un plato perdedor. Entonces antes de sacarlo, perfectamente podríamos cambiarlo de ubicación. Acá puede que ya tengamos un plato estrella. Entonces si ya el plato es estrella y es conocido, podríamos ya cambiarlo, lo intercambiamos. Como ya la gente conoce ese plato estrella, pum, lo ponemos al otro lado y le damos cavidad a otros tipos de platos para que tenga esa característica y rescatar ese plato. ¿Ya? Otro ejemplo, si tenemos una carta que es doble hoja, también la vista se va más hacia el sector superior y el lado derecho. Entonces, pasa incluso en otro ejemplo, en un periódico, uno pone un aviso en este sector que es más económico que en el lado derecho. Entonces, eso es algo psicológico. ¿Ya? Y por último, si tuviéramos un tríptico también, corre la misma suerte. Primero la vista se va al centro, y después se hace el recorrido por los demás sectores de la carta. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer un ejemplo acá, donde vamos a analizar la matriz BCG. Dice, tenemos un gerente de restaurante que desea efectuar la evaluación de sus platos, de su carta, y considera que la popularidad aceptable de su negocio es un 85%. En algunos libros a veces no aparece ese porcentaje. Cuando no aparezca, asumimos que la popularidad es simplemente 100%. ¿Ya? En este ejemplo estamos diciendo que es 85% por poner un dato simplemente. Entonces tenemos distintos tipos de productos o platos. Tenemos entradas, sopa, carne y postre. Tenemos las cantidades vendidas de cada uno de ellos. O sea, a simple vista vemos que lo que más se vende es carne y lo que menos se vende es sopa. Puede ser que estemos en verano, la gente no consume sopa. Me incluyo dentro de ello. Bueno, tenemos los precios, a cuánto se vende cada uno de estos platos y cuál es el costo de preparar cada uno de ellos. ¿Ya? Es decir, una entrada se vende a 15 soles y el costo variable de prepararlo son 8 soles.
Es decir, su margen o la utilidad en este caso sería 7 soles. Y así con cada uno de ellos, ¿ya? Entonces vamos a ver cuáles son los pasos para poder determinar esta matriz BCG. Entonces lo primero que vamos a hacer es determinar la popularidad de los platos. Yo recién dije lo que más se vende, porque lo veíamos a simple vista, era la carne, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sumamos todas las cantidades y este caso sería mi 100%, ese es el 100% que he vendido. Y haciendo nuestra famosa regla de 3, obtenemos los demás porcentajes, ¿ya? Entonces, así hemos medido la popularidad. La popularidad de la entrada es 28.80%, la sopa 10.40%, las carnes 40% y los postres 20.80%. Listo, ya tenemos en esa parte la popularidad. Ahora vamos a calcular el margen. Ya había adelantado lo que era el margen, es decir, cuánto es lo que gano por cada plato que vendo. El precio es de 15 para la entrada y su costo es de 8, por lo tanto su margen es 7. Lo mismo con cada uno de los demás tipos de platos, ¿ya? Sacamos todos los márgenes. Entonces ya este cuadro lo podemos ir completando. Fíjense, he puesto con rojo las cosas que vamos descubriendo. Primero teníamos las cantidades vendidas, este es mi 100%, y hemos sacado los porcentajes de cada uno de ellos. Después hemos sacado el margen, precio menos costo variable unitario. Tengo los márgenes unitarios de cada uno de sus platos. Y necesitamos saber cuántas son las ventas totales. Obviamente ventas totales es cantidad vendida por precio. Venta total. Y los costos totales sería cantidad vendida por costo variable unitario. Y así obtengo entonces cuántas son las cantidades vendidas, cuántas son mis ventas totales y mis costos totales. Entonces ahora vamos a determinar los dos conceptos que dijimos que cada plato debe cumplir: popularidad y rentabilidad. En el ejemplo decíamos que este restaurante tenía una popularidad del 85%. Se divide ese porcentaje entre la gama de platos ofrecidos. Recuerden que ofrecíamos 4 tipos de platos: entrada, sopa, carne y postre. Entre 4, ese es el ítem. Entonces 85 entre 4 me da 21.25%. ¿Qué significa este 21.25? Esa es la popularidad que esperamos de cada uno de nuestros platos. Vamos a decir que un plato es popular cuando es de 21.25 igual o superior a ese porcentaje. Si es menos de 21.25, le vamos a decir que no es popular, ¿ya? Y por el otro lado, dijimos que la otra condición que debe cumplir cada plato es que sea rentable. ¿Cómo determinamos la rentabilidad? Las ventas totales menos los costos variables totales entre el total de platos vendidos. En este caso, mi rentabilidad o mi margen, decimos que es 12 soles 0,4. Es decir, ¿cuándo vamos a decir que es un plato rentable? Cuando me deja como margen de 12 soles 0,4 hacia arriba. Si me da menos de 12,04 mi margen, vamos a decir que no es rentable. Entonces, haciendo el análisis, vimos que para que sea un plato popular debe ser de 21.25 igual o superior para considerarse popular. Habíamos calculado en primer lugar todos los porcentajes de popularidad. Por lo tanto, nos dio 28.80 la popularidad de la entrada. Por lo tanto, decimos que sí es popular, porque 28.80 obviamente es mayor que 21.25. La sopa me dio 10.40, es menor a 21.25, entonces decimos no es popular. Las carnes me dio 40%, también es popular, porque obviamente es mayor a 21.25. Y por último, los postres no es popular, porque le dio 20.80, le faltó poquito para llegar a 21.25. ¿Ya? Y nos queda ver entonces ahora la rentabilidad. Dijimos que la rentabilidad era comparar el indicador de rentabilidad que nos dio, en este caso fue 12,04, lo comparamos con el margen. Dijimos cuando un plato es rentable, cuando su margen de contribución unitario es igual o superior a 12,04. En este caso, la entrada me dio 7 soles, no es rentable. La sopa, 6 soles, tampoco es rentable. En cambio, carne y postre, ambos me dieron superior a 12,04, entonces decimos sí es rentable. Entonces, vamos a tener dos combinaciones. Por un lado, la popularidad y la rentabilidad. Fíjense las combinaciones que podemos tener. Si un plato es popular y si es rentable, decimos que es un plato estrella.
Si es popular y no es rentable, le llamamos popular y en algunos libros aparece como vaca lechera. Otra situación, no es popular, pero sí es rentable. Nosotros le vamos a llamar impopular. En algunos libros aparece como signo de interrogación, rompecabezas, niño problema, le ponen varios sinónimos. Y por último, si no es popular y no es rentable, le vamos a llamar plato perdedor. En algunos libros aparece como perro. ¿Ya? Entonces, el análisis de nuestro ejemplo nos resultó que las entradas eran popular o vaca lechera, la sopa no, ambos casos, perdedor o perro. Las carnes es nuestro plato estrella, porque sí es popular y además es rentable. Y por último, los postres, me dio que no era popular, pero sí es rentable, es decir, es impopular. Por lo tanto, en este caso, la sopa sería el candidato a sacarlo de la carta, ¿ya? Pero como dije antes de sacarlo, tenemos que hacer una serie de análisis para determinar si conviene o no sacarlo, o podemos ponerlo en otro lado, lo promocionamos mucho más, lo ubicamos en otro sector en la carta, etc. Ahí tenemos varias opciones de hacer. Bien, nos queda el último tema, el punto de equilibrio. Como dice la definición, es aquel punto donde las ventas, o ingresos también que se le llama, los vamos a igualar con los costos variables más los costos fijos. Esto hace que la utilidad sea cero, ¿ya? Es decir, donde la empresa no gana ni pierde. La idea de este punto de equilibrio es determinar cuánto es lo mínimo que yo tendría que vender de cada uno de mis platos para recuperar mis costos variables y costos fijos asociados a cada uno de esos platos. Ejemplo, solamente vendo pollo con papa frita. Al día, lo mínimo que debe vender, como por ejemplo, son 50 preparaciones. Con esas 50 preparaciones, cubro todos mis costos variables y costos fijos. Si vendo 49, obviamente ya estoy perdiendo, ¿ya? Y si vendo más de 50, desde el 50 hacia arriba voy a empezar a obtener utilidad. En otros libros aparece como, en vez de punto de equilibrio, como umbral de rentabilidad, también se le llama punto cero, punto neutro o punto muerto, y también se le llama la relación CBU o costo, volumen, utilidad, ¿ya? Entonces, este tema está relacionado un poco también con los presupuestos, que sirve para determinar cuánto es lo mínimo que debemos vender en un determinado momento, ¿ya? Ahora sí viene la gráfica. Es lo que yo les decía. Tenemos, por un lado, esta franja amarilla, son mis costos variables. Recordemos que hablamos de los costos variables, que los costos totales variaban a medida que aumentaba mi producción o preparación. Los costos fijos simplemente en una línea, ¿ya? La suma de ambos es la línea verde, es decir, mis costos totales, ¿ya? Entonces, el punto de equilibrio va a ser aquel punto donde se intersectan las ventas, se igualan a los costos variables con los costos fijos. Aquí se obtiene el equilibrio. Del punto de equilibrio hacia abajo o hacia la izquierda, la empresa está en pérdida. Yo decía el ejemplo, lo mínimo que debemos vender como cantidad, acá está en inglés, eso se le pone la Q de quantity, la cantidad de equilibrio, lo mínimo es 50 preparaciones. Si vendo menos de 50 ya estoy en pérdida. ¿Por qué en pérdida? Porque fíjense, la línea celeste, que son los ingresos, están por debajo de la línea verde. Entonces toda esta diferencia que se forma es pérdida. En cambio, del punto de equilibrio hacia la derecha o hacia arriba, toda esta diferencia que se me forme va a ser utilidad. ¿Por qué es utilidad? Porque obviamente las ventas aquí están por sobre todos mis costos totales, ¿ya? En el ejemplo decía, al vender del 51 una preparación hacia adelante, todo lo que yo reciba va a ser utilidad. Si observamos, entonces tenemos dos coordenadas que hay que cumplir para llegar al punto de equilibrio. Las ventas de equilibrio, VE, y la cantidad de equilibrio. Entonces vamos a ver las fórmulas para calcular el punto de equilibrio. Uno de ellos es el método de la ecuación. Recuerden que dijimos que el punto de equilibrio era que las ventas se igualaban a los costos variables más los costos fijos, y acá le agregamos el resultado. Si estamos en el punto de equilibrio, mi resultado va a ser 0, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a abreviar ventas de equilibrio? Precio por cantidad, P por Q. Recuerden Q, quantity en inglés. Los costos variables, ¿cómo los vamos a expresar? Como costo variable unitario por cantidad, la misma Q que tengo acá. Los costos fijos los vamos a abreviar como CF y el resultado como R, ¿ya? Es decir, todas esas definiciones están acá, repitiendo de que P era precio de venta unitario, Q cantidad,
CBU, costo variable unitario, los CF son los costos fijos, R es el resultado que puede ser utilidad o pérdida, P por Q significa ventas o ingresos totales, que es lo mismo, el MCU es el margen de contribución unitario, QE, cantidad de equilibrio, y VE, venta de equilibrio. ¿Ya? Y la otra forma de hacerlo es a través del margen de contribución, que se define como la diferencia o la resta entre el precio de venta y el costo variable unitario. ¿Ya? Esta primera parte que estamos viendo es cuando hacemos el punto de equilibrio para un solo producto, pero recuerden que obviamente tenemos en nuestro restaurante más de un producto que vendemos, entonces vamos a ver qué pasa cuando vendemos más de uno. Terminamos esta primera parte hablando de un solo producto y de ahí se nos va a hacer más fácil para más de uno. ¿Ya? Entonces aquí vamos a ver un ejemplo que también lo voy a llevar al Excel, donde acá está, dice: una empresa que elabora un producto presenta la siguiente información. Sus costos variables unitarios, es decir, los CBU, son MPD, 15 soles, mano de obra directa, 12 soles, y los SIF, 8 soles. Sus costos fijos son, en el área de producción, en administración y venta, los precios que aparecen ahí, 60.000, 40.000 y 80.000. La capacidad instalada, es decir, cuánto es la capacidad máxima que pueden producir o preparar productos acá, en este ejemplo son 20.000. Y el precio de venta son 50 soles por cada producto o unidad. Entonces me pide tres cosas: calcular el punto de equilibrio en unidades, es decir, la cantidad de equilibrio, y en valores, venta de equilibrio. Después calcular la cantidad que se debe producir y vender para obtener una utilidad de 75.000 soles. Y por último, calcular a qué precio debe vender toda la producción que permite su capacidad instalada para obtener una utilidad del 10% de las ventas y además financiar una campaña de publicidad de 56.000 soles. ¿Ya? Entonces veamos la primera parte. Las fórmulas para calcular el punto de equilibrio están acá. Me pide la cantidad de equilibrio y la venta de equilibrio. Entonces, ¿qué datos tenemos? Primero, debo saber cuántos son los costos variables unitarios. El costo variable unitario es la suma de MPD, MOD y de SIF. Todo eso suma 35 soles. El precio. Me dicen que el precio es de 50 soles. Y mis costos fijos es la suma de todos estos montos que tengo acá. Todo eso suma 180.000 soles. Entonces, la cantidad de equilibrio va a ser los costos fijos, 180.000, dividido por la resta que existe entre el precio y el costo variable unitario. Falta el paréntesis. Ahí está, 15 soles. Por lo tanto, 180.000 entre 15 me da 12.000. 12.000 unidades, o decir, el producto, para este ejemplo, sería la cantidad de equilibrio. ¿Cómo sacamos las ventas de equilibrio? La venta de equilibrio va a ser la cantidad de equilibrio, 12.000, por el precio, 50. Es decir, 600.000. ¿Bien? Entonces, todo esto lo podemos comprobar a través del estado de resultado. En este caso, es un estado de resultado a través del método variable, el estado de resultado variable se le llama. ¿Ya? Entonces, dijimos, ¿cómo comprobamos que realmente el punto de equilibrio, es decir, el resultado es cero, se logra cuando se venden 600.000 soles, que representan 12.000 unidades? Vamos a ver si es verdad. Estamos diciendo que vamos a vender 12.000 productos, y cada uno a 50 soles. Entonces, al multiplicar, mi venta total serían los 600.000. Eso es lo que hemos demostrado hasta ahí. O sea, vamos a verificar si realmente, haciendo mi estado de resultados, llegamos al resultado que sea cero, punto de equilibrio. Los costos variables. ¿Cuántos son los costos variables? Si estoy vendiendo 12.000 unidades o 12.000 productos, mi costo variable también va en función de la misma cantidad de productos que vendo, 12.000. Pero en este caso, cada costo variable unitario es de 35 soles. Por lo tanto, 35. ¿Cuánto es 12.000 por 35 soles? Son 420.000. Por lo tanto,
ventas menos costos variables totales me da mi margen. En este caso mi margen son 180.000. Y al margen de contribución le tengo que restar los costos fijos. Y ya sé que mis costos fijos, ¿cuántos son? 180.000. Y 180.000 menos 180.000, resultado 0. Eso nos demuestra que efectivamente al vender 600.000 soles, que representan 12.000 productos, llego a mi equilibrio, 0. ¿Ya? La pregunta B dice ahora, ¿cuál es la cantidad que debo vender, producir y vender, para obtener una utilidad de 75.000 soles? Para eso vamos a usar la formulita, la fórmula horizontal, donde en este caso mi incógnita ahora es cantidad. Fíjense que no confundan con cantidad de equilibrio, porque acá está diciendo calcular la cantidad, no está preguntando la cantidad de equilibrio. Ya hemos calculado que la cantidad de equilibrio es 12.000. Por lo tanto, la incógnita es cantidad. Pero el resto de las variables sí las sé. Entonces podríamos ir reemplazando, es decir, sé que precio es 50 por cantidad. Esa es mi incógnita. Costo variable unitario. El costo variable unitario que recién descubrimos era 35 soles. Nuevamente, por cantidad, Q. Más los costos fijos. Los costos fijos no cambian, en este caso son 180.000 soles. Y según el ejemplo, o la pregunta dice que quiero obtener una utilidad, entonces más 75.000 soles. Entonces esto se nos transformó en una ecuación de primer grado. Vamos a juntar las Q con los números para un lado, y si está sumando, pasa restando, si está multiplicando, pasa dividiendo, etc. Entonces estas 35Q que están sumando van a pasar restando. Entonces aquí se nos van a transformar en 15Q, o 15 por Q. ¿Ok? Y me quedan estos dos valores, 180 más 75.000, es decir, 255.000. Y ahora ya puedo despejar Q. Ese 15 que está multiplicando va a pasar dividiendo. Entonces Q, ¿cuánto va a ser? Va a ser 255.000 entre 15. Entonces las respuestas son 17.000 unidades. Cada vez que hacemos el punto de equilibrio, la idea es que lo comprobemos a través de nuestro estado de resultado. Ahora cambió el esquema. Ahora estamos diciendo de que cuando se ven, la pregunta era, ¿cuál es la cantidad que debemos producir y vender para obtener 75.000 soles? Es decir, la respuesta final acá ya me tiene que dar 75.000. Quiero saber cuánto tendría que haber producido y vendido. En este caso, 17.000, lo estamos vendiendo a 50 soles. 17 por 50 son 850.000. Nuevamente, los costos variables van en función de la cantidad que yo vendo. También 17.000. En este caso, siguen siendo los costos variables unitarios 35 soles. Entonces, 17.000 por 35, 595. Saco el margen, que es restar venta menos costos variables, 255.000. Y le resto los costos fijos, que por algo se llaman fijos, no han cambiado, son 180.000. Y de 255.000 menos 180.000, compruebo que efectivamente al vender 17.000 unidades, obtengo 75.000 soles de utilidad o resultado positivo. Y la última parte de acá dice ahora calcular a qué precio debe vender toda la producción que permite o permita su capacidad instalada para obtener una utilidad del 10% de las ventas y además financiar una campaña de publicidad de 56.000 pesos. Perdón, 56.000 soles. Entonces, la misma fórmula, solamente que cambia ahora el precio. Ya no podemos seguir usando el precio de 50, porque cada pregunta es independiente. Entonces, ahora la incógnita es precio. La cantidad, ya sé que me habla de la capacidad instalada. Dijimos que la capacidad instalada eran 20.000 unidades. Entonces, aquí sería la incógnita P por 20.000. Pero siempre los números se acostumbran, en matemática, se acostumbra primero poner los números y después las letras. En este caso sería 20.000 por P. ¿Ya? No cambia nada que pongamos de distinta ubicación, porque lo mismo que decir A por B que B por A, no cambia la condición de nuestra fórmula. ¿Ya? Costos variables unitarios siguen siendo 35 soles por los 20.000.
porque estamos hablando del que ahora cantidad es 20.000 soles. Perdón, 20.000 unidades, ¿ya? Más los costos fijos. Los costos fijos siguen siendo los 180.000, pero agregamos un costo fijo más de publicidad. Por lo tanto, 180.000 más 56.000 nos va a dar 236.000. ¿Ya? Y dice que quiere obtener una utilidad de ¿cuánto? Obtener una utilidad del 10% de las ventas. El 10% de las ventas. Es decir, el 0.1 de las ventas. ¿Cómo habíamos dicho que habíamos definido venta? Habíamos dicho que venta era precio por cantidad. Por lo tanto, quiere obtener el 10% de 20.000 por P. Este es el 10% de las ventas. Entonces, nuevamente nos queda una ecuación de primer grado, donde despejamos por un lado letras con números, multiplicaciones, y determinamos el resultado final. A ver, si lo hacemos paso a paso, tendríamos acá, a ver, 20.000 por P es igual a 35 por 20.000, es decir, son 700.000. ¿Ya? Vamos a, repito, paso a paso, 236, ¿ya? El 0,1 multiplica todo el paréntesis, es decir, acá va a dar 2.000 por P. Entonces, estos 2.000 que están sumando van a pasar restando, y aquí nos va a quedar 18.000 por P. Y 700.000 más 236 son 936.000. Entonces ahora despejamos P. Va a ser 936.000 entre los 18.000. Es decir, nos da que ahora el precio es 52 soles. Vamos también a comprobar si efectivamente, vendiendo toda la capacidad instalada a 52 soles, voy a obtener ¿qué cosa? Financiar una campaña de publicidad de 56.000 soles y además obtener un 10% de las ventas. Veamos. Vamos ahora a vender 20.000, toda la capacidad instalada, a 52 soles. 20.000 por 52 da 1.040.000. Los costos variables, así como estamos vendiendo 20.000, sus costos variables también son 20.000. Pero por 35 soles. Por lo tanto, 20.000 por 35 soles, 700.000. ¿Cuánto es nuestro margen? Nuestro margen es de 340.000. ¿Cuántos son mis costos fijos? Mis costos fijos son los 180.000, incluyéndole la publicidad, que era 56.000 soles. Por lo tanto, ¿cuánto sería el resultado? El resultado son 104.000. Recuerden que en este caso decíamos que queríamos obtener el 10% de las ventas. Y 104.000 es el 10% de 1.040.000. ¿Ok? Entonces hasta ahí tenemos cuando es el punto de equilibrio para un solo tipo de producto. Pero como les decía, en la práctica obviamente tenemos más de un producto, ¿ya? Entonces aquí tenemos un ejemplo, y ya con esta parte estamos terminando. Agradezco a los que han permanecido atentos a la exposición. Tenemos acá, dice, el restaurante El Lomito Saltún, cuenta con la siguiente información del mes de octubre. Tenemos el precio de venta unitario, ¿ya? Tenemos 3 tipos de platos, podemos hacer de 3, 4, 20, con lo que queramos. Entonces tengo el precio de venta unitario, este es el precio que incluye IGB y servicio. Es decir, cada uno tiene incluido, representa en el fondo el 128%. ¿Por qué digo 128%? Porque tiene incluido el IGB 18% y asumimos servicio 10%, ¿ya? Ají gallina 35,84 y el lomo saltado 38,40. Los costos variables de cada uno de los platos, ¿cuánto es el costo de preparar cada uno de los platos? Están ahí. 8 soles, 12 soles y 15 soles. ¿Y cuántos se han vendido? Se han vendido 900 platos de arroz con pollo, de ají gallina 810 y de lomo saltado 700 platos.
tenemos los costos fijos. A ver. Ahí está, ya. Los costos fijos tengo sueldo, alquiler y servicios básicos como luz, agua, teléfono. En total me dan 9.000 soles. ¿Ya? Entonces acá me pide el punto de equilibrio de los tres platos. ¿Cuánto es lo mínimo que tengo que vender de arroz con pollo, de ají de gallina y de lomo saltado para cubrir mis costos variables y costos fijos? Si se dan cuenta, tenemos una fórmula muy similar cuando veíamos el punto de equilibrio de un solo plato. Acá para el más de un plato serían los costos fijos entre el margen de contribución promedio o mezcla de productos que también le llaman. ¿Ya? Entonces, veamos cómo se calcula en este caso para más de un producto. Entonces, primero tenemos que ver cuánto hemos vendido de cada uno de los platos. De arroz con pollo hemos vendido 900, de ají de gallina hemos vendido 900 platos y de lomo saltado 700 platos. Si yo sumo todo eso, he vendido en total 2.410 platos. ¿Ya? Esta venta total de plato siempre va a ser mi 100%. Entonces, ¿cómo saco lo que hablábamos, la popularidad en el fondo? Es sacando con regla de 3. ¿Ya? Vamos a bajar 2 decimales para que sea más exacto. Ya, el segundo. Y el último, 29.05%. ¿Qué más? Sé a qué precio vendo cada uno de ellos. Para eso tengo que, como dije, quitarle el IGB y servicio para el análisis. Es decir, a los 33.28 dijimos que tiene incluido IGB y servicio, lo divido en 1.28, es decir, su precio o su valor de venta, otra forma de decirlo, es 26 soles. ¿Ya? En el ají de gallina lo mismo, lo dividimos en 1.28 y nuestro precio acá, 35.84 entre 1.28, 28 soles sería el precio o valor de venta. Y por último, el lomo saltado, 1 dividido en 1.28, 30 soles. Listo. Sé también los costos variables unitarios de cada uno de sus platos. El costo del primero es 8 soles, el del segundo es 12 soles y del último es 15 soles. Y ahora obtenemos el margen o margen de contribución unitario. Es simplemente restarle al precio o valor de venta, en este caso, su costo. Y obtenemos el margen, es decir, cuánto gano por cada uno de sus platos. Y ahora vamos a obtener el margen de contribución promedio. Y fíjense, esta es la parte sencilla de esto. ¿Cómo sacamos el margen de contribución promedio? Es aplicando los porcentajes de popularidad o de venta o de participación que tiene cada uno de estos platos. 18 soles por el 37.34% me da 6.72 de margen promedio. Con el siguiente hacemos lo mismo. Multiplicamos los márgenes con los porcentajes. La suma de los tres platos, con el ejemplo que estamos viendo que son 3, nos va a dar nuestro margen de contribución promedio, 16.46 soles. Y ahora aplicamos la formulita. La formulita dice, la cantidad de equilibrio para más de un producto es los costos fijos, 9.000 soles, que era el sueldo, el alquiler, cualquier costo fijo que tengamos, entre el margen de contribución promedio. Si yo divido, me va a dar la cantidad de equilibrio. Pero fíjense, aquí me está dando 546.90 platos. Estos 546.90 platos se refiere a todos los tres tipos de platos. Aquí están mezclados todos en un solo saco. ¿Ya? Vamos a decir que nos quedamos con 547 para poder ofrecer una cantidad exacta. ¿Ya? Entonces, ahora viene la distribución de esto. Sé que en total tengo que vender 547 platos como punto de equilibrio. Entonces la pregunta es, ¿cómo distribuyo cuánto le corresponde de los 547
arroz con pollo, de los 547 cuánto es ají de gallina, y de los 547 cuánto es de lomo saltado. La forma de distribuirlo, la más sencilla es obviamente en función a la proporción que tiene cada uno de ellos, la participación. Entonces vamos a decir 547 por 37.34%. Me da 204.27 platos. Ya vamos a arreglar ese valor, porque dijimos no podemos ofrecer platos con decimal. Después, el otro sería 183.85 platos, y el último, 158.88 platos. Cuando tenemos esta situación donde tenemos platos con decimal, no podemos dejarlo con decimal, entonces asumimos, a uno de ellos tenemos que aumentarle un plato más para que a la suma me dé 547. Entonces, ¿qué hacemos acá? ¿A cuál de los tres le sumamos? La práctica sugiere sumarle al que tiene mayor venta. El que más se vende en este caso es arroz con pollo. Entonces, este en vez de 204.27 lo vamos a dejar en 205. ¿Ya? Entonces, lo otro ya lo podríamos dejar simplemente en la cantidad que quedó, 183, por ejemplo, el segundo, y el último en 158. Pero fíjense, voy a sumar, ¿y cuánto me está dando? Me está dando 546, es decir, todavía me falta un plato para llegar al punto de equilibrio para la distribución. ¿Cuál es el otro criterio? Asumir ahora, ¿a quién le vamos a subir? Al que más se vende. El que más se vende en nuestro ejemplo sería la ají de gallina, entonces en este caso quedan 184 platos. Y ahí ya tenemos distribuido de los 547 cuánto es lo mínimo que tendría que vender de cada uno de estos platos. Como ya sea cuánto vendo cada uno de ellos, este es a 26 soles, el otro a 28 y el último a 30, puedo sacar ahora mis ventas de equilibrio, que serían 205 platos a 26 y así sucesivamente con los demás platos. Y aquí obtengo entonces, por un lado, la cantidad de equilibrio y mis ventas de equilibrio. ¿Ok? Bien, eso sería en el fondo la presentación que tenía para ustedes. Como les comentaba, esto está basado en un libro que yo he concluido, donde aparecen otros temas más. Por efecto de tiempo, obviamente no lo he podido, se puede ver. Si alguien está interesado, podría escribirme a ese correo. ¿Ya? Yo estoy acá en Lima y espero que hayan preguntas. Te doy paso, John, si es que quieres intervenir en algo. Agradezco por todo el tiempo que han estado en este momento, así que paso a alguna pregunta. Sí, profesor, agradecer en nombre del Grupo CT Contable Perú por compartir sus conocimientos con todos nosotros. Ha sido una explicación de verdad muy detallada, muy completa, que va a ser muy beneficioso para todos en ampliar nuestros conocimientos en este rubro de costos en restaurante. No sé si alguno de ustedes tiene alguna consulta. Lo pueden hacer por la zona del chat o por el micrófono.